Buenos días, soy Amanda Lozano, coach integrativa, especialista en procesos de reconexión con la naturaleza. Hoy, con este podcast, os voy a ofrecer una breve explicación acerca del poder sanador de los entornos naturales en el cuidado a los cuidadores y también en el cuidado de personas con deterioro cognitivo. Y por otro lado, también os ofreceré algunas ideas de actividades que podéis fácilmente aplicar en el día a día del cuidado. A lo largo de estas últimas décadas, neurocientíficos han corroborado cómo la interacción del ser humano con la naturaleza puede generar múltiples beneficios, tanto para el cerebro como para el sistema nervioso central, y por tanto, para la salud mental y el bienestar físico y emocional de las personas. De hecho, ello resulta lógico, pues tan solo hace unas pocas décadas que el ser humano ha pasado de vivir en contacto con la naturaleza a vivir en núcleos urbanos donde la naturaleza se encuentra alejada de su día a día. La ecopsicología, que se define como el estudio conjunto e integrado de la ecología y la psicología, afirma, siguiendo los postulados de algunos autores como Rothbard, Fisher y Barragan, que el ser humano necesita mantener un vínculo natural con la tierra y que ese vínculo es esencial para su salud, pues ésta le ha dado su existencia y somos inseparables de ella. Pero, ¿de qué modo la naturaleza puede acompañarnos a mejorar nuestra salud mental, física y emocional como cuidadores? E incluso mejorar el estado emocional de personas con deterioro cognitivo. Bien, estudios como los de Van der Berg y Kusters del 2011, Tennyson y Cyprich del 1995, Harting, Mank y Evans del 1991 y Barragan-Jason del 2021, este último más reciente, han demostrado cómo exponerse en la naturaleza y tener contacto sensorial con ella tiene efectos restauradores sobre nuestra salud mental. Por ejemplo, reduciendo los niveles de estrés y ansiedad que podemos tener, además de favorecer la concentración y reducir la fatiga mental, tiene también efectos restauradores promoviendo el bienestar y despertando una mayor sensación de felicidad y plenitud en nuestro interior. Esto tiene implicaciones directas para los cuidadores que enfrentamos altos niveles de estrés cognitivo y emocional en nuestro día a día. Por otro lado, autores como Kakowski y Jorgensen en el 2020, Soga en el 2017 y Fitzgerald en 2020 han destacado cómo estar en contacto con la naturaleza, visitar jardines terapéuticos o estar al aire libre regularmente, observando los variados colores que ésta nos ofrece y escuchando el sonido de los pájaros que cantan, puede ayudar a reducir la agitación y mejorar la calidad de vida de personas con Alzheimer. Proporcionar beneficios psicosociales y cognitivos a las personas con demencia, incluyendo mejoras en su movilidad y en el estado de ánimo. Y teniendo en cuenta todo lo anterior, ¿qué actividades y ejercicios podemos realizar como cuidadores para mejorar la conexión no solo con la persona a la que cuidamos, sino especialmente con nosotros mismos y la naturaleza? Ello dependerá de si contamos con la posibilidad de desplazarnos al exterior o no. Pero, por ejemplo, si nos encontramos en el interior de una vivienda, para promover la motricidad fina, la atención y la memoria a corto plazo de la persona con deterioro cognitivo, podemos crear un pequeño jardín con macetas dentro de casa. Por ejemplo, en la ventana o en el balcón o en la mesa del comedor. Y las actividades pueden incluir de algo tan sencillo como regar las plantas, trasplantarlas o simplemente cuidar juntos de ellas. A medida que lo hagamos, podemos
hacer muchas cosas, desde tocar las hojas, las flores, olerlas, incluso recordar juntos sus nombres. Los elementos sensoriales como la textura de las hojas o el aroma de las flores fomenta la memoria sensorial. También podemos fomentar la memoria semántica y la concentración asociando las plantas con recuerdos o sensaciones, o recordando sus nombres. Si lo que buscamos es reducir el estrés, la ansiedad y mejorar la atención, tanto nuestra como cuidadores, como de la persona con deterioro cognitivo, podemos reproducir sonidos naturales como el canto de pájaros, el viento o el agua corriendo. Mientras escuchamos estos sonidos, podemos cerrar los ojos e imaginar juntos un lugar al aire libre, o acompañar a recordar momentos vividos en la naturaleza, por ejemplo, que seguramente serán muchos. Este ejercicio promueve la relajación y la memoria episódica. Después de escuchar los sonidos, podemos animarnos a dibujar juntos lo que hemos imaginado o simplemente contar una historia sobre el lugar que hemos visualizado. Ahora voy a presentaros algunas otras actividades que podemos realizar si tenemos la posibilidad de desplazarnos al aire libre. Por ejemplo, para mejorar la atención, la memoria a corto plazo y las funciones ejecutivas de la persona con deterioro cognitivo, podemos caminar por un entorno natural, ya bien sea un parque, un jardín, un bosque que tengamos cerca. Observarlo e ir recordando algunos detalles específicos del paisaje. Por ejemplo, tipos de árboles, tipos de flores, animales que hayamos visto o escuchado o sonidos. Después del paseo podemos iniciar una conversación sobre lo observado, lo que puede ayudar a mejorar la memoria visual y la atención. Si lo que queremos, por ejemplo, es estimular la memoria, la atención y la coordinación motora, podemos proponer una búsqueda de elementos naturales en un parque o jardín. Pueden ser hojas de diferentes formas, flores de diferentes colores, piedras con diferentes texturas, ramitas que pueden ser más largas o más cortas. Luego podemos juntos ordenar los elementos recolectados según colores, tamaños o tipos. Este ejercicio también fomenta la motricidad gruesa y fina, además de la categorización. Y podemos, después de la búsqueda, contar historias de los elementos recolectados, lo que también fomenta la imaginación. Por último, para mejorar la concentración, reducir el estrés y la ansiedad, podemos guiar a la persona con deterioro cognitivo a una práctica de mindfulness en la naturaleza, centrada en la respiración, por ejemplo, en tocar la textura de un árbol o de una branca o de una hoja y prestar atención a los sonidos naturales. Esta práctica promueve la atención plena, reduce la tensión y el estrés. Y si después de la actividad podemos conversar sobre lo experimentado, ello puede ayudar a mejorar la expresión verbal y la memoria de la persona a la que cuidamos. Estas son solo algunas de las actividades que podemos realizar, pero hay muchas más. De hecho, os animo a dejar volar vuestra imaginación y junto a la persona a la que cuidáis, crear nuevas actividades. Y hasta aquí. Deseo que este podcast os haya parecido interesante y sobre todo útil, que esta es la finalidad del mismo. Y para finalizar, y como regalo de inspiración, deseo compartiros una breve frase del monje budista zen Thich Nhat Hanh, que dice: el verdadero cambio solo ocurrirá cuando nos enamoremos del planeta. Solo el amor puede enseñarnos a vivir en armonía con los demás y con la naturaleza.
Un abrazo, gracias y hasta pronto.